Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien, gracias. Un placer saludarlos. Espero que estén bien. Agradecerles que estén por acá para, de una u otra manera, continuar con el curso a pesar de las diferentes complicaciones, y en este caso con los días feriados, ¿verdad? Porque, como les había mencionado, el hecho de que tengamos feriado nosotros no implica que había que cumplir con el desarrollo de la materia, porque los otros grupos continúan. Hoy vamos a hacer una clase para montar o dejar las bases para que el próximo lunes podamos desarrollar una clase más provechosa y no tener que abarcar tanta teoría o tantos temas que probablemente no nos den tiempo. Como yo les había mencionado, la clase se está grabando y posteriormente yo la subo al campus, bueno, el link, para que luego ustedes o sus compañeros las puedan volver a ver. Por otra parte, mencionarles dos anuncios. Bueno, uno, las notas del examen ya están en el campus. Por supuesto que de momento no puedo entregarles el examen, sería hasta el próximo lunes que vayamos a la U, ¿verdad? El lunes se los entrego. Más o menos algunos detalles con el examen. El examen tenía 56 puntos. Al final decidí evaluarlo en 50. Eso lo que quiere decir es que quedaron 6 puntos extra, ¿verdad? Entonces, el total de puntaje obtenido se divide entre 50 y no entre 56. Por dicha, hay varias notas bastante buenas, pero y también hay notas bastante bajas, ¿verdad? Y lo malo es que si sumamos una nota mala anterior con esta, pues ya la situación se complica, principalmente para los compañeros que están en esa situación. Como yo les había mencionado para el primer examen, solamente para ese examen iba a ser una tarea especial para subir puntos, y lo menciono acá. Para este examen no va a haber esa posibilidad. Este, no es correcto estarnos acostumbrando a que siempre nos van a regalar algo, una tareita, 10 puntos, 5 puntos, no. Ya lo hice en el primero para que ustedes pudieran levantar su nota, pero sí, cada compañero le corresponde hacer lo correspondiente, ¿verdad? Entonces eso para que lo sepan. Por otra parte, a partir de hoy y hasta el domingo va a estar habilitado el quiz número 2, ¿verdad? Para que lo hagan en esta semana. Son 10 preguntas de selección única con un tiempo máximo de 60 minutos para resolverlo, o sea, 6 minutos por pregunta. Creo que es bastante tiempo. Y la temática es sobre el capítulo o la unidad del curso que se refiere a la configuración electrónica y a los números cuánticos, ¿verdad? Entonces, em, pues invitarlos a que apunten eso por ahí y no se les pase la semana sin hacer el quiz. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No. Por otra parte, también una consulta, porque sí tengo dudas. A mí yo escribo las cosas y algunas no y se me olvidan. La tarea, el resumen del capítulo del libro número 8, la unidad no me acuerdo, era hasta ayer, ¿cierto? Era hasta ayer que había tiempo, o yo les había dado algún tiempo adicional, no sé. Alguien Profe, que usted había dicho que había tiempo hasta el domingo, pero que nos dejaba todo el día de lunes para entregarlo también. Perfecto, está bien, muchas gracias. Entonces sí, porque
Algunos me mandaron hoy un correo, entonces no sé si fue porque el campus se cerró, ¿verdad? Si eso fue así, voy a habilitarlo en este momento para que esté todo el día y lo suban ahí. Esto para tener todas las tareas juntas, ¿verdad? Y así luego yo no tenga ningún problema de que se me perdió una, una tarea o que está en el correo y yo no la vi. Entonces, eso. Bueno, entonces para que sepan que los que me lo han enviado al correo, mejor lo suban al campus para que lo tengan ahí. No sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta. Si no, ya para dar inicio a, al tema. Vamos a ver. Digo, aquí está el 25. Aquí lo que estoy corrigiendo es eso de la entrada, de la entrega para que lo puedan subir. Ok, bueno. Entonces, vamos con el tema que correspondía esta semana. Se llama Conceptos básicos de los enlaces químicos. En el libro corresponde al capítulo número 9. En el campus van a encontrar este, los ejercicios recomendados de ese capítulo 9 para que, pues, ojalá lo puedan revisar hacer en estos días y así vayan con la materia al día. Ok. Ok, muy bien. Ya empezando en materia con este capítulo, hasta el momento, bueno, que hemos visto un poco del curso de química, ya en su momento hemos aprendido a determinar las masas moleculares, las masas molares, entender qué es una fórmula molecular, ¿verdad? Que es el número de átomos que hay presentes en un compuesto. La vez pasada hablamos del ordenamiento de los electrones en diferentes niveles de energía, subniveles de energía, y también vimos cómo se determinan los números cuánticos para cada electrón, ¿verdad? Entonces hay un ordenamiento eh, eléctrico, atómico, y todo esto, si influye en un átomo, por supuesto, va a influir en una serie de átomos para formar compuestos químicos. ¿Cómo se forman los compuestos químicos? Cómo un átomo se enlaza a otros átomos y le dan forma a las estructuras, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, los átomos se van a enlazar a otros átomos mediante lo que se conoce como un enlace químico. ¿Ok? La fuerza que une dos elementos, pueden ser iguales, pueden ser diferentes, se conoce como enlace químico. ¿Cómo se forma un enlace químico? El enlace químico se forma por un intercambio de electrones. Esto es el primer dato que hay que tener claro. Los enlaces químicos se originan por intercambios de electrones únicamente. No hay intercambios de protones y no hay intercambios de neutrones, sino que son electrones. Por decirlo así, los electrones constituyen la moneda de cambio que tiene cada átomo. Y según el número de electrones que tenga un átomo u otro átomo, podríamos decir, pues tiene más o menos electrones para negociar, ¿verdad? Entonces entra una especie de negocio en donde
algunos quieren ganar, algunos quieren perder e incluso algunos quieren intercambiar. Entonces, en esa posibilidad de negocio que existe entre los átomos, pues por supuesto algunos átomos se ponen de acuerdo y generan lo que se conoce enlaces químicos y a la larga terminan formando compuestos químicos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que termina ocurriendo, ¿verdad? Cuando se forman los compuestos químicos. De todos los electrones que posee un elemento, no todos los electrones se utilizan para negociar. Los únicos electrones que se utilizan para negociar son los conocidos como electrones de valencia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un elemento como el osmio, que tiene 76 electrones, no utiliza todos sus 76 electrones para negociar, porque sería demasiado, ese sería casi que un millonario, ¿verdad? Y un hidrógeno pobrecito solo tiene uno, sería uno de los pobres, ¿no? No se utiliza todos los electrones para el negocio, sino esos electrones que se conocen como electrones de valencia. ¿Cómo reconocemos los electrones de valencia? Los electrones de valencia de un elemento corresponden a aquellos electrones que no pertenecen a algún nivel de energía completo. Entonces, por ejemplo, aquí no puedo escribir en esto. Estoy viendo a ver cómo se puede. ¿Qué está pasando aquí? Pero, digamos aquí pluma, ok. Digamos, tenemos un elemento como el sodio, ok. ¿Cuántos electrones posee el sodio? Entonces tiene 11. Entonces, que nos digan, haga la configuración electrónica del sodio, ¿verdad? Ya esto ustedes lo deberían de haber estudiado. Entonces, 1s2, y si no, pues lo tienen que estudiar para el quiz. Entonces, C2, ¿verdad? ¿Se recuerdan cómo íbamos llenando este asunto? 2p6 y 3s1. ¿Sí? Entonces, el sodio es un elemento con 11 electrones. ¿Cuántos electrones del sodio se encuentran en un nivel de energía que no está completo? ¿Quién me dice cuántos? Uno, profe. Uno. ¿Y cuál es ese? ¿En dónde está ubicado? El del 3S1. En el 3s1, sí. Entonces, aquí puede surgir una pregunta que tal vez algún compañero se hizo y por eso no pudo contestar. ¿Cómo sé yo que un nivel de energía está lleno? ¿Verdad? Porque para poder saber cuáles electrones no están en un nivel lleno, pues necesito saber identificar cuando está lleno. ¿Ok? Excepto el nivel 1, porque el nivel 1 solo tiene orbital S, excepto el 1, o sea, todos los demás. Cada vez que llegamos al P, 2p6, 3p6, 4p6, 5p6, cada vez que llegamos a un P, ese nivel se llena. ¿Ok? Y si ustedes se ponen a ver en la tabla periódica, eso es porque llegamos a un gas noble. Entonces el 2p6 corresponde al neón, el 3p6 corresponde al argón, el 4p6 corresponde al criptón. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pueden definir ustedes cuáles son los electrones que no están en un nivel de energía completo
y ustedes lo que hacen es llegar al último P6 completo y a partir de ahí a la derecha todo es incompleto. Entonces esos electrones se consideran electrones de valencia. ¿Entendieron eso? Sí. Sí, ok. Entonces por eso, como el compañero nos dijo, el sodio solamente tiene un electrón de valencia, porque es el único que está despuesito de un P6. El único electrón corresponde al 3s1. Entonces, cuando llega el sodio a la fiesta de los elementos a negociar, él llega con un electrón. ¿Ok? Eso es su presupuesto. ¿Verdad? Entonces él llega, bueno, ¿quién quiere conmigo? Vengo a negociar mi único electrón de valencia. ¿Entendemos? Entonces, en este curso nos vamos a enfocar únicamente en los elementos del grupo representativo, de los elementos representativos únicamente. Entonces, no nos vamos a complicar con los elementos de transición. ¿Ok? Entonces, si observamos los del grupo 1, donde está el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, todos ellos tienen un electrón de valencia. ¿Ok? Los del grupo 2, donde está el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, ellos tienen 2 electrones de valencia. Los del grupo 3, en donde está el boro, aluminio, galio, indio, creo que el talio, o el tantalo, no sé cuál es el TL. Esos tienen 3 electrones de valencia, ¿ok? Me van siguiendo. Los que están en el 4, en donde tenemos al carbono, silicio, germanio, estaño, plomo, ellos tienen 4. Los del grupo 5, en donde está el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto, ellos tienen 5. Los del grupo 6 que tienen al oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio tienen 6 electrones de valencia, y los que están en el 7, flúor, cloro, bromo, yodo, tienen 7. ¿Ok? Entonces, lo primero para poder entender este tema es poder saber cuántos electrones de valencia tiene cada elemento que va a participar en los elementos, en los compuestos químicos. ¿Ok? ¿Alguna duda con poder determinar el número de electrones de valencia de un elemento? No, muy bien. Ahora, cuando llegan a tantear la posibilidad de formar un compuesto, un enlace químico o varios enlaces químicos, no todos los elementos tienen a pesar de todos tener electrones de valencia, no todos tienen la necesidad de ganar más electrones de valencia. Entonces, vamos a observar más adelante que existe un tipo de fuerza que determina cuáles elementos son muy fuertes para ganar electrones y cuáles elementos son muy fuertes para perder electrones. Entonces, por supuesto, un elemento que es fuerte ganando se quiere topar a un elemento que es fuerte perdiendo. No le sirve uno fuerte ganando toparse a otro fuerte ganando, porque entran en competencia que al final
no conviene, ¿verdad? Entonces tiene que existir también una especie de ser complementarios, ¿verdad? Un elemento que quiera ganar con un elemento que quiera perder. Y también, por supuesto, así como están los fuertes para ganar y los fuertes para perder, por supuesto que van a haber elementos que no son fuertes para ganar, pero tampoco son fuertes para perder. Entonces esos intermedios son incómodos, porque si se topan uno fuerte para ganar, no, a pesar de que es más fuerte, no le gana. Y si se topa uno fuerte para perder, tampoco él es lo suficientemente fuerte para quitárselo. Entonces, terminan compartiendo electrones. Entonces, vemos aquí un listado de los diferentes grupos representativos en donde dice lo que yo les mencioné anteriormente, cuáles son las electrones de valencia, cómo determinarlo, ¿verdad? Esas son de las cosas que no hay que aprenderse de memoria. Con solo ver la tabla ya usted entenderá, grupo 1, un electrón de valencia, grupo 2, dos electrones de valencia. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esto, a pesar de que estamos hablando de cuántos electrones tiene cada uno, no me responde directamente cuántos enlaces químicos debe formar cada uno. Aunque, por supuesto, el número de electrones va a influir. Para contestar la pregunta de cuántos enlaces químicos debe formar un elemento en particular, debemos de entender primero lo que corresponde al concepto de octeto. ¿Okay? El octeto. La pregunta de todo esto es, ¿por qué los elementos tengan los electrones que tengan, no están felices y contentos solitos? O sea, ¿por qué hay esa necesidad de ir a formar enlaces químicos para formar compuestos químicos? Y eso se responde porque todos los elementos tienen la necesidad de completar su octeto. Por decir algo, el octeto es como un estado, pensémoslo así, un estado de idealización para los elementos. Como que uno como ser humano anda buscando la felicidad, y llámele que el objetivo de unos es llegar al cielo, el objetivo de otros será llegar a un estado espiritual de lo que sea, que cada persona defina como su ideal. Entonces esa persona durante su vida va a ir a buscarlo, ¿verdad? A pesar de que durante el camino nuestros ideales cambian, ¿verdad? O sea, lo que piensan ustedes ahorita, que tienen cerca de 20 años, mentira que va a ser lo mismo que piensan cuando tengan 30, cuando tengan 40. Pero al fin y al cabo, cada quien lo piensa. Bueno, los elementos buscan su nirvana, su octeto, su estado ideal, y esa es la necesidad, esa es la razón de formar compuestos químicos. ¿Ok? Llegar a su octeto. Resulta que de la tabla periódica hay algunos elementos que ya están en su estado de octeto de forma natural. ¿Quién me puede decir cuáles son esos elementos que tienen su octeto completo? Los gases nobles. Los gases nobles, muy bien. Los gases nobles tienen los niveles de energía que ellos poseen, porque cada uno tiene diferente número de electrones, los tiene completos. Entonces ellos están en su estado idealismo y digamos que son la envidia de todos los demás elementos. Entonces podríamos decir que los elementos están buscando la manera de parecerse a un gas noble. ¿Y cómo? Formando enlaces químicos para parecerse a un octeto, a un gas noble. ¿Ok?
con respecto a lo que les dije anteriormente, todos los gases nobles tienen la particularidad de que su último electrón termina siempre con P6, excepto el helio, que solo tiene 12 electrones, pero el neón 2p6, el argón 3p6, el criptón 4p6, ¿verdad? Entonces, al terminar en p6 es que garantizamos que él está lleno. ¿Ok? Entonces, particularmente por eso los gases nobles no forman compuestos químicos no es algo frecuente. ¿Que para qué? ¿Verdad? Es como una persona que encuentra a su pareja y se siente feliz, contento, no necesita nada ni nadie más. Entonces, ¿para qué se estaría complicando la vida involucrándose con una tercera persona? ¿Verdad? Si una persona hace eso, es porque obviamente no está en su ideal, ¿verdad? Entonces, veámoslo así, ¿verdad? Veámoslo de esa manera idealista. Ok. La palabra octeto nos hace pensar que tiene que ver con el número 8, ¿cierto? Octeto 8. Y es porque la mayoría de elementos quieren completar su octeto con 8 electrones. Ojo que digo la mayoría, porque no son todos. Esto dependiendo del libro que ustedes lo lean o dependiendo del profesor que se los explique, ellos mencionan excepciones. Yo, particularmente, yo no pienso en excepciones. Para mí no hay excepciones. Simplemente que los elementos forman diferentes octetos. Y desde ese punto de vista, para mí no hay excepciones. Pero eso es una forma en que yo lo veo. Y por lo tanto, yo lo explico así. Si ustedes ya lo ven de otra manera, perfecto. Nos va a dar igual. Lo importante es que esté bueno. Entonces, para mí, los elementos del grupo 1 deben llegar a un octeto de 2 electrones. Recordemos que octeto es el ideal. Los del grupo 2 deben de llegar a un octeto de 4. Los del grupo 3 deben de llegar a un octeto de 6. Los del grupo 4 deben de llegar a un octeto de 8. Los del 5, 8. Los del 6, 8. Los del 7, 8. Por eso es que la mayoría forman octetos de 8. Pero hay otros que forman otros tipos de octetos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos un elemento del grupo número 1. Llámese litio, sodio, potasio, etc. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos electrones de valencia tiene el litio, sodio, potasio? Tienen 1. ¿Cuántos necesita para tener un octeto completo? Debe tener 2. Entonces la pregunta es, ¿cuántos le hace falta? Le falta 1. Entonces, la manera en que estos elementos logran su octeto es con enlaces químicos y cada enlace químico intercambia un electrón. Invierte 1, gana 1. Entonces, ahí completaría el que le hace falta. ¿Ok? Entonces, los elementos del grupo 1 forman un enlace químico. ¿Ok? Recuerde, por cada enlace suma un electrón. No puede sumar 2, suma un electrón. Los elementos del grupo 2, berilio, magnesio, etc. ¿Cuántos electrones tienen? Él tiene 2. ¿Cuántos necesita? 4. Entonces, ¿cuántos enlaces químicos forma un elemento del grupo 2 para llegar a su octeto? 2 enlaces químicos. ¿Alguna duda hasta el momento?
Entonces, vamos a ver. Suave, Es que si quiero ver quiénes están, necesito salirme. Entonces, quería ver, preguntar. Vamos a ver. Siguiendo la lógica que he estado mencionando, entonces, del grupo 3, ¿cuántos enlaces químicos debe hacer un elemento del grupo 3 para cumplir con su octeto? Serían 6, profe. Su octeto es de 6, sí. ¿Cuántos enlaces químicos debe hacer para cumplir, para llegar a su objetivo? Necesitamos 3. Necesitamos 3. ¿Por qué? Porque él tiene 3 y ocupa 6. Entonces 6 menos 3, 3. ¿Van entendiendo, sí? Entonces, él forma 3 enlaces químicos para cumplir con su octeto. ¿Ok? Vamos a ver, del grupo 4. El octeto del grupo 4 es de 8. ¿Cuántos enlaces químicos debe hacer un elemento del grupo 4 para cumplir con su octeto? ¿Mm? 4. 4, muy bien, excelente. Vamos bien, se ve fácil. Del 5. El octeto que debe cumplir es de 8. ¿Cuántos enlaces debe hacer un elemento del grupo 5, como el nitrógeno y fósforo, para cumplir con su octeto? 3. 3. Exacto, 3. 3. Y siguiendo la misma lógica, ¿cuántos enlaces tiene que formar un elemento del grupo 6? 2. 2. 2, exacto. ¿Y el grupo 7? 1. 1. Bueno, entonces, desde este punto de vista, cuando yo quiero proponer una estructura de un compuesto químico, yo no puedo ponerle, por ejemplo, a un átomo de oxígeno que está en el grupo 6, yo no puedo ponerle 3 enlaces o 4 o 5. No, porque él ocupa 2, ¿ya? Y tampoco puedo poner un oxígeno con un solo enlace, porque él ocupa 2, me explico. Ni está bien ponerle de más, ni está bien ponerle de menos. Si no es un mal negocio, para el oxígeno no es un buen negocio hacer 3 o más enlaces o 1, porque de las dos maneras no satisface su necesidad. ¿Ok? Entonces, no llega a ese estado que él necesita de paz, ¿verdad? Que es 8 electrones de valencia para el oxígeno. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, tomando en cuenta eso, ya uno va teniendo una idea de cómo se forman las cosas y por qué es que existe el H2O y no el H3O o el H4O o el HO. No, el único que existe es el H2O. ¿Por qué? Porque los dos hidrógenos se enlazan al oxígeno. Claro, el oxígeno ocupa 2 enlaces. Entonces, si uno entiende esto, la forma, la estructura, la composición de los compuestos químicos cobra sentido. Todo tiene un sentido. ¿Por qué el NH3 es NH3? Bueno, porque es el nitrógeno del grupo 5, me faltan 3, que son 3 hidrógenos, los 3 enlaces. Entonces todo cobra sentido, ¿verdad? No es que, sé que importa que le ponga uno más o uno menos, no, sí importa. Sí importa realmente hacerlo correctamente. Profe, de Ahora ahí bien, sería, ¿perdón?
De ahí saldrían los números de oxidación, ¿verdad? De cada uno. Exacto, porque lo lógico es que tengan una forma favorita. Vea que el número de oxidación tiene que ver con el número de electrones de valencia. Muy bien. Y con los enlaces que necesita. Exacto. Todo está ligado, todo está totalmente ligado. Ahora, ¿por qué algunos elementos tienen más? Bueno, porque por supuesto que en la naturaleza no podemos encasillar todo y que se comporte de una sola manera. Pues por supuesto que eso es lo que quisiéramos, pero no. Tienen otros comportamientos y ya habría que analizar por qué razón el hierro puede ser +2, +3, pero eso ya no tiene sentido en nuestro curso, ¿verdad? Sería para un curso más avanzado que uno se pusiera ahí a, a, a ver esos porqués, ¿verdad? Más complejos. Pero para el de nosotros, como le digo, basándonos en elementos de transición, de representativos, así vamos a entenderlo. Y si ustedes lo entienden así, cuando tal vez algún día vean otro compuesto de transición, puedan ustedes tener una idea por qué podría ser de esa manera, ¿verdad? Muy bien. La manera en que se acomodan esos electrones de valencia de cada elemento alrededor de su átomo central, de su núcleo central, perdón, se conoce como estructura de Lewis. ¿Qué es la estructura de Lewis? Es una representación del símbolo del elemento químico, que eso representa el núcleo, por decirlo así, y los electrones de valencia. Y la manera lógica en que se distribuyen para optimizar el espacio. ¿Ok? Entonces, en esta tabla que está en el libro, tenemos las estructuras de Lewis propuestas para cada elemento de manera individual. Entonces, si ustedes quieren hacer un compuesto químico con el carbono, entonces lo primero que ponen es la estructura de Lewis del carbono solo. Y luego van colocando los otros elementos que están cerca o alrededor de ese átomo de carbono. Profe, por si acaso no está proyectando pantalla. No, hombre, ¿hace cuánto? Hace rato. Hace rato, yo hable que hable. Bueno. Nuevamente, esta es la tabla que está en el capítulo 9, empezando. Tiene las propuestas de estructuras de Lewis para los elementos representativos, que al fin y al cabo son los que nos van a interesar para la evaluación del curso. ¿Ok? Entonces vean cómo los del elemento 1 pues tienen el electrón a la par del núcleo. Los del el número de valencia 2 no los ponen juntos, sino separados. Un detalle es este. Los electrones se acomodan formando parejas de electrones, ¿ok? No tríos, ¿verdad? No existe el trío en esos acomodos de electrones, solo parejas, ¿verdad? Entonces, los elementos que aparecen, los electrones que aparecen solitos, como los del grupo 1, ¿verdad? Este que está solito, los del grupo 2, estos dos solitos, ¿verdad? Los del grupo 3, que son los tres. Esos electrones son los que usted o el elemento cuenta para enlazarse. Porque si ya está enlazado, ya ese electrón no le sirve para buscar un enlace químico, porque ya está emparejado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el nitrógeno, este par de electrones no sirven para formar un enlace químico. ¿Cuáles son los que sirven? Los otros tres que están solitos.
¿Ok? ¿Sí entendemos esto de momento? ¿Ok? Entonces es lógico, ¿no? ¿Cuántos es el número máximo de enlaces que puede formar un elemento? Si observamos aquí, el máximo son 4. ¿Cuáles elementos pueden formar 4 enlaces químicos? Los del grupo 4. ¿Ok? Ellos son los que pueden formar un máximo de enlaces. En segundo lugar, tenemos a los del 5 y a los del 3, que ellos forman 3. ¿Verdad? Este forma 4 enlaces porque tiene 4 puntitos solos. Los del 5 y los del 3 solo forman 3 enlaces porque tienen 3 puntitos. Los del 6 forman 2 enlaces porque solo tienen 2 puntitos solos. Recuerden que los que se encuentran emparejados, ellos no forman enlace químico, ya se encuentran enlazados. Bueno, emparejados, ¿verdad? Con otro electrón. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces, primero hay que entender esto individualmente para luego, este, para luego ya entender cuando se enlazan y se conjuntan. ¿Ok? Pero esto es lo primero, o sea, ¿de dónde viene la estructura de Lewis, verdad? Que digamos, ok, ahora que ustedes ya están en esta clase y ya saben a qué se deben esos puntitos, no puede ser que la pregunta sea, profe, ¿y por qué el boro tiene esa estructura? Esa estructura la hace esa pregunta la hace una persona, pues, o que no estuvo en la clase o que no ha estudiado, ¿verdad? Y yo espero que ya para la próxima semana se acuerden al menos y podamos continuar. Ok. Entonces, los elementos, como les dije, van a ser complementar sus necesidades mediante enlaces químicos, ¿verdad? Entonces el hidrógeno, los del grupo 1 hacen un enlace químico, los del grupo 2 dos enlaces químicos, los del grupo 3 tres enlaces químicos, etc. Existen dos tipos de enlaces químicos, dos tipos. O sea, hay dos maneras en que los elementos se unen con otros para formar enlaces. Uno se conoce con el nombre de un enlace iónico. Eso quiere decir que cuando se forma un enlace iónico, genera iones. Y cuando algo genera iones es porque se forman cargas positivas y cargas negativas. Bueno, esto es repaso de lo que ya hemos visto. Y para formar iones, si era positivo, era porque perdía electrones y si era negativo, es porque gana electrones. Entonces, cuando se forma un enlace iónico es porque hay un intercambio, hay un movimiento de electrones de un átomo a otro átomo. En este caso, tenemos al átomo de litio y el átomo de flúor. El litio está en el grupo 1, por eso su estructura de Lewis es solo un puntito. El flúor está en el grupo 7 y su estructura de Lewis es de 7 puntitos. Entonces, según lo que dice esta ecuación química, después de que se enlazan o de que tienen contacto, el litio pierde su electrón y el flúor le quita el electrón. Entonces, cuando se da la formación de iones, tenemos un enlace iónico.
¿Ok? Y es que veamos si tienen una estructura, una tabla periódica a mano. Espero que todos tengan una tabla periódica a mano. Entonces, enfoquémonos en el litio. El litio es el elemento con número atómico 3. Entonces, si decimos que el litio quiere parecerse a un gas noble, el litio tiene dos opciones. Voy a devolverme en este mejor. El litio tiene dos opciones para llegar a ser un gas noble. ¿Cuáles son las opciones del litio? Él dice, bueno, si me devuelvo, yo estoy cerca del helio, ¿verdad? Ok, eso es una opción. Y su siguiente o su otra opción de proximidad es avanzar y llegar hasta el siguiente, que es el neón, ¿verdad? Esos son los dos gases nobles más cercanos del litio, el helio o el neón. Entonces el litio dice, ok, vamos a ver. Si yo me quiero parecer al helio, ¿qué tiene que hacer el litio para parecerse al helio? Ganar o perder electrones. Perder. Perder. ¿Cuántos electrones tiene que perder? 1. Uno, exacto. Entonces él dice, bueno, si yo sigo el camino rojo, lo que tengo que hacer es perder un electrón. Ok, listo. Él dice, ok, si yo quiero ser como el neón, ¿qué tiene que hacer? ¿Ganar o perder electrones? Si el litio quiere parecerse al neón, tiene que ganar o perder electrones. Ganar. Ganar. ¿Cuántos tiene que ganar? 7. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ok, el litio, No, dime. no, pero no podría porque el número de valencia es 1, o sea, solo uno se puede mover. Sí, sí, pero digamos que él está analizando sus opciones, ¿verdad? Que él dice, bueno, mi estado de nirvana es ir a helio o ir a neón. Para ir a helio pierdo 1, para ir a neón tendría que ganar 7, ¿verdad? Él analiza sus opciones, ¿verdad? Entonces él dice, bueno, ¿qué es lo que ahora me conviene hoy puedo hacer? ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo puedo hacer como litio para llegar a ser un gas noble? Entonces él dice, definitivamente, pues no tengo la energía, no tengo los electrones, no tengo las condiciones para ganar 7 electrones. Entonces, ok, si él insiste en que él quiere ser un gas noble, no tiene otra, pierde un electrón. ¿Ya? Entonces el litio, lo mejor que le conviene es perder un electrón. Entonces simplemente él establece su función en, en el montón de elementos y su función es ceder un electrón. Y listo, ahora vive con eso. Esa es su función. ¿Me explico? Y así cada elemento analiza sus probabilidades de éxito. Por ejemplo, los del grupo 2 dicen, el berilio está igual que parecido al litio. Tiene dos opciones, perder 2 electrones y llegar a ser un helio o ganar 6. Entonces, por supuesto, perder 2 es más factible que ganar 6. Entonces, el berilio es un +2, ¿verdad? Entonces, ya uno va viendo por qué el número de oxidación, a qué se debe. El flúor, por ejemplo, dice, bueno, si yo me parezco al neón, gano 1, pero si me parezco al helio, pierdo 7.
Entonces no tiene sentido perder tanto, mejor gana uno. Y ven cómo se empiezan a complementar las necesidades. No es que el flúor es un vivazo y le roba el electrón al litio. No, el flúor necesita ganar y el litio necesita perder. Ahí los dos son ganadores. ¿Por qué? Porque logran llegar a su estado de gas noble. El litio se siente un helio y el flúor se siente un neón. Y por lo tanto los dos son ganadores. Entonces, en esas condiciones tan extremas, conviene la formación de enlaces iónicos. ¿Okay? Cuando tenemos condiciones muy distanciadas, ganar uno, perder uno. ¿Alguna duda con eso? Y aquí viene la razón por la cual las disoluciones acuosas de los compuestos iónicos conducen la electricidad porque los elementos necesitan intercambiar sus electrones para lograr su octeto y como consecuencia se transmite la electricidad. Entonces lo que son electrolitos fuertes y electrolitos débiles. La otra opción se conoce con el nombre de enlace covalente. El enlace covalente es cuando se unen dos elementos y no se generan iones. No forman un compuesto iónico, sino lo que habíamos mencionado en otro momento, forman moléculas. Todas las moléculas se forman porque los elementos involucrados están compartiendo electrones, no como en el caso del flúor y del litio, que uno le quita al otro, donde uno le regala al otro, sino porque ellos se comparten los electrones y andan juntos. ¿Y a qué se debe? Porque uno no es tan fuerte como el otro, o uno no es más fuerte que el otro, entonces son fuerzas muy parecidas. ¿Ok? Entonces al final se forman enlaces covalentes que lo que hacen es compartir los electrones. Entonces, por ejemplo, tenemos este caso. Un flúor, ¿se acuerdan que el flúor necesita un electrón? Pero resulta que un flúor se topa a otro átomo igual a él. Entonces, las necesidades de ambos es la misma. Un flúor quiere ganar y el otro también quiere ganar. Entonces, por supuesto, ninguno de los dos se va a dejar ganar. Entonces, aquí el negocio es compartamos. En vez de andar solitos, andamos juntos en parejita y yo me siento un neón y usted también. Entonces los dos flúor andan juntos pensando que son neones, por decirlo de esa manera, porque comparten el electrón. Si contamos al inicio, cada uno tiene 7 alrededor de cada átomo, de cada núcleo, y después ya tiene 8. Uno tiene 8 y el otro también. Porque ese par que están compartiendo, que genera un enlace químico covalente, le pertenece a ambos. ¿Okay? Entonces la estructura de Lewis para el compuesto flúor, para la molécula de flúor, es de esa manera. En los enlaces covalentes, cada vez que se comparten dos electrones, se puede simplificar escribiendo una raya. La raya representa dos electrones que se están compartiendo entre los dos elementos involucrados.
¿Ok? Entonces, Redken, con los enlaces covalentes, existe la posibilidad de compartir múltiples electrones según la necesidad. En este caso, cada flúor comparte un electrón de cada uno, ¿verdad? Un flúor y un flúor. Un electrón y un electrón. Entonces, al final, se forma un enlace covalente que se clasifica como un enlace covalente simple. ¿Por qué simple? Porque solo se comparten dos electrones o solo se están intercambiando dos electrones. ¿Ok? Enlaces covalentes y en este caso simple. Otro ejemplo, la molécula de agua que ahora mencioné. Todos sabemos que el agua es H2O, ¿verdad? Entonces usted dice, ok, el hidrógeno forma su octeto con dos, tiene uno, necesita un enlace. El oxígeno tiene 6, necesita 2. Entonces, si un hidrógeno se topa un oxígeno, para el hidrógeno, pues intercambiamos un enlace y él estaría contento, pero el oxígeno no queda contento. Entonces, ¿qué le dice el oxígeno al hidrógeno? Bueno, tráigame otro igual a usted y podemos andar los tres juntos. Entonces, el oxígeno está entre los dos hidrógenos y en cada caso se forma un enlace covalente. Un enlace covalente simple entre un oxígeno y un hidrógeno y ese oxígeno con otro hidrógeno. O sea que la molécula de agua está formada por dos enlaces covalentes simples. ¿No hay dudas? Profe, ¿podría volver a explicar esta del hidrógeno? Es que no sé, bueno, no sé si solo a mí, pero es que no se pasó la presentación, entonces sí perdida. Como no se pasó la presentación. Ahora sí estás viendo el agua. Sí, ahora sí, es que antes estaba en la del flúor aún. Ah, ok. Bueno, el punto es decir, en todo esto se basa en lo siguiente. Yo a ustedes les doy una fórmula molecular, en este caso la del agua, H2O. Entonces el agua es un compuesto químico que existe. Por lo tanto, debe haber alguna manera lógica en que los tres átomos involucrados se tienen que unir y formar enlaces de cualquier tipo, pero que sean estables. Por algo el agua es un compuesto que existe y así con cualquier compuesto químico que analicemos. Entonces uno dice, ok, ustedes deben de analizar cada átomo por separado. ¿Cómo es la estructura del hidrógeno? Ok, es así. Por ser del grupo 1, necesita un enlace únicamente. ¿Cómo es el oxígeno? Es así. Dirá alguien que se le olvidó, ¿de dónde sale eso? De la tabla que vimos al inicio en donde nos dice las estructuras de Lewis. ¿Ok? De ahí sale esa forma. Entonces, este hidrógeno forma con este oxígeno un enlace covalente, pero si eso fuera únicamente uno contra uno, el oxígeno queda incompleto porque este que está aquí queda solito. Entonces se necesita otro hidrógeno para formar otro enlace covalente.
Entonces, al final, la molécula de agua va a tener el octeto completo para cada hidrógeno, porque el octeto completo de cada hidrógeno, por ser del grupo 1, se llena con 2 electrones. Y el oxígeno, por ser del grupo 6, debe formar un octeto de 8. Entonces, aquí se ve como el oxígeno tiene sus 8 electrones, por lo tanto, también cumple su octeto. Al final, podemos deducir que el agua es una molécula que se forma con 2 enlaces covalentes simples entre oxígeno e hidrógeno. ¿Y por qué simples? Porque solamente entre el hidrógeno y un oxígeno, entre un hidrógeno y el oxígeno hay solo 2 electrones. ¿Ok? Los otros 2 electrones son con otro hidrógeno. ¿Ahora sí entendiste? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Cómo se forma la opción de un enlace doble, que es otra de las opciones? Ok. Ponemos el ejemplo de la molécula del dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono es una estructura que se escribe como el CO2, ¿verdad? Entonces tengo un carbono que tiene 4 puntitos, según la estructura de Lewis del carbono, y tengo 2 oxígenos como los del dibujo anterior. ¿Ok? Entonces, uno tiene que acomodar de manera que se vayan acomodando. Para generar una estructura de Lewis correcta para un compuesto químico, una de las decisiones más importantes es determinar cuál elemento es el átomo central. Porque no todos son líneas. Normalmente van formando bolitas, por decirlo así. Entonces hay un átomo central y algunos alrededor. Entonces, hay que establecer entre carbono y oxígeno quién debe ser el átomo central. Entonces, para ser átomo central hay que tomar en cuenta algunas posibilidades. La más importante de todas es que el átomo central es el átomo que forma mayor número de enlaces químicos. Entonces, recordemos, el carbono está en el grupo 4. ¿Cuántos enlaces químicos debe formar para cumplir su octeto? Él necesita 4. El oxígeno está en el grupo 6. ¿Cuántos enlaces químicos necesita un oxígeno para cumplir su octeto? 2. Entonces, ¿cuál de los 2 átomos necesita más enlaces? El carbono. Por lo tanto, eso hace que mi carbono sea el átomo central. Ese es el primer paso. Dibujamos la estructura de Lewis del carbono solito, la que viene en la tabla que mencioné anteriormente. Y luego coloco los otros átomos alrededor del átomo central. Entonces, coloco un oxígeno a un lado, un oxígeno al otro lado. Yo pensaría que uno tiene que ir como a lo más lógico, pero bueno, yo quiero uno arriba y uno abajo, póngale uno arriba y uno abajo. Yo quiero uno arriba y otro a la izquierda, y a la izquierda, bueno. Pues ahí lo que hacen es complicarse. Entonces yo pondría aquí un oxígeno a un lado y un oxígeno al otro lado. Y lo primero que hago es formar un enlace covalente simple. Y luego dibujo los otros electrones según la estructura de Lewis para ese elemento.
Recordemos que el oxígeno era así. Y este otro oxígeno también es así. Si no, véanlo arriba en la estructura del agua. ¿Verdad? Ok. Entonces, uno esperaría que en la primera instancia todo el mundo cumple con su octeto. Entonces, así como está en esta estructura, el oxígeno de la izquierda, pregunta, ¿cumple con su octeto? ¿Él ya está satisfecho o no? No. No. ¿Cuántos electrones tiene a su alrededor? 7. 7, ¿verdad? Entonces él está horrible. Y el otro oxígeno también. Vamos con el carbono. ¿Cuántos electrones alrededor del carbono hay? ¿Cuántos 6. electrones? 6, ¿verdad? Entonces tampoco. Entonces tenemos una estructura que está mala. ¿Por qué está mala? Porque ninguno cumple su octeto. Pero usted debe decir, ok, ¿cómo hago? Ya no tengo más átomos, ¿verdad? No puedo inventarme más carbonos o más oxígenos, porque la estructura que me dieron es el CO2, un carbono, dos oxígenos. Pero yo digo, ok, ¿qué tal si este electrón lo mando para acá y este otro lo mando para acá y formo otro enlace entre el carbono y el oxígeno? O sea, ya había uno y estoy formando un segundo, lo que estoy formando es un enlace doble, ¿cierto? Entonces, lo que hago es mover este electrón y electrón hacia el otro enlace simple que ya había establecido. Entonces, pongo el segundo aquí y pongo el segundo acá. ¿Ok? En ese punto, el oxígeno de la izquierda ya cumplió con su octeto. Tiene 8. El carbono no, tiene 7. Y el oxígeno de la derecha sigue con 7. Pero por supuesto, si la estrategia me funcionó con uno, me puede funcionar con el otro. Entonces le quito este electrón y le quito este electrón y lo pongo uno aquí y el otro acá. Y en este momento me doy cuenta que los dos oxígenos tienen 8 alrededor y el carbono tiene 8 alrededor. Entonces se convierte en una estructura de Lewis que cumple con las necesidades de cada átomo. Si algún átomo no cumple con su octeto, la estructura está mala. La idea es que todos los involucrados cumplan con su octeto. Si no, es un compuesto químico que no va a perdurar en el tiempo, entonces no tiene sentido. En este caso, el dióxido de carbono está formado por dos enlaces covalentes dobles. ¿Ok? El de carbono con oxígeno a la izquierda es doble y el del carbono con el oxígeno a la derecha es doble. Entonces son dos enlaces covalentes dobles. Entonces, esto es para que vean cómo se forman los dobles enlaces. ¿Ok? Y así es como se observan, quitando los puntitos del enlace y se ponen las rayitas. Cada rayita representa 2 electrones, por eso hay 4 rayitas, porque son 8 electrones entre el carbono y los oxígenos.
¿Alguna pregunta con formación de enlaces dobles? Bueno, pero además de enlaces simples y de enlaces dobles, existen los triple enlaces. Por ejemplo, tenemos la molécula de nitrógeno, el N2. ¿Cómo se forma el nitrógeno? Así como hicimos en el anterior, pues movemos uno, formamos el simple, movemos otro, formamos el doble, movemos otro y formamos el triple. Algo importante que espero que hayan visto, no puede ocurrir que un elemento aporte los dos electrones. Eso no funciona así. Un elemento aporta uno y el otro elemento aporta uno y formamos un simple. Si quiero formar un doble, uno aporta dos y el otro dos. No puede ser que alguien aporte cuatro y el otro cero. O alguien aporte dos y el otro cero. Eso no es posible. En este caso, el enlace triple es un enlace covalente triple. ¿Ok? Y esta es la última opción, ¿verdad? Entonces, no existen enlaces de cuatro enlaces, no. Entre dos elementos, no. Mínimo uno, máximo tres. En los iónicos, uno gana y el otro pierde electrones. En los covalentes, ambos comparten electrones. Ya sean dos o cuatro o seis, pero están compartiendo electrones. ¿Alguna pregunta? No, vamos bien, muy bien. Aquí algunos datos sobre simples, dobles y triples. Por ejemplo, si observamos estos datos estadísticos, dice, por ejemplo, un enlace simple carbono-oxígeno tiene una longitud de 143 picómetros. Un enlace doble carbono-oxígeno tiene una longitud de 121 picómetros. Por supuesto que el número no hay que aprendérselo, pero sí lo que ocurre. Otro ejemplo. Enlace simple, carbono-carbono, 154 picómetros. Enlace doble, carbono-carbono, 133 picómetros. Enlace triple, carbono-carbono, 120 picómetros. Al observar esos datos, se deduce que entre mayor número de electrones que se comparten entre dos átomos, menor distancia entre los núcleos. O sea que cuando un carbono comparte un electrón con otro electrón de otro carbono, están a cierta distancia, pero si compartimos dos y dos, nos hacemos más cerquita. Y si compartimos tres y tres, estamos más cerca todavía. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. La longitud del enlace disminuye conforme aumenta el número de enlaces múltiples. Enlaces múltiples, el doble o el triple. Eso es lo que quiere decir lo que nos puede dejar esta tabla. Y se aplica a cualquier tipo de enlace, no solo carbono-carbono. Ahora sí. En el enlace iónico, por ejemplo, litio versus flúor, el flúor es tan fuerte
que le quita el electrón al litio. ¿Ok? Y por eso es que al final el litio queda positivo y el flúor queda negativo. ¿Ok? La diferencia es muy fuerte. Pero en los covalentes compartimos. Entonces, por ejemplo, en el caso del flúor que compartía un enlace con otro flúor, resulta que sin importar cuál es la fuerza que tiene el flúor, por supuesto que es igual a la fuerza del otro flúor. Entonces, si fuera una competencia como esas, cuando hay a veces campamentos de, no sé, de Boy Scout o ese tipo de cosas, que a veces hacen un hueco y tiran una cuerda por encima del hueco y ponen un equipo jalando de un lado y otro equipo jalando del otro lado, el equipo más fuerte va a arrastrar al más débil al hueco, ¿verdad? Entonces ganan la competencia, ¿verdad? Si el flúor fuera un equipo y el otro flúor fuera el otro equipo, ¿cuál de los dos va a ganar? ¿Mm? ¿Qué Ninguno. creen ustedes que pasa? Ninguno. Exacto. Porque la fuerza es la misma. Entonces ahí se quedarían como si nadie estuviera jalando, ¿verdad? Ok. Como en este caso la diferencia de fuerza entre el flúor es cero a la par del otro flúor, decimos que es un enlace no polar. ¿Por qué? Porque son iguales. O porque la diferencia es cero, como lo quieran ver. ¿Ok? En el caso del agua, el hidrógeno comparte un par de electrones con el oxígeno. Pero resulta que por no ser dos elementos iguales, alguno debe ser más fuerte que el otro. Resulta ser que el oxígeno es más fuerte que el hidrógeno. Entonces, en ese caso, por más peleada que esté la competencia, en algún momento el equipo del hidrógeno se va a caer en el hueco. ¿Ok? Entonces, hay una tendencia hacia el oxígeno. Como hay un diferencial, entonces, donde el oxígeno, al ser más fuerte eléctricamente que el hidrógeno, se utiliza esta simbolización que quiere decir parcialmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el oxígeno queda parcialmente negativo y el hidrógeno queda parcialmente positivo. ¿Por qué? Porque el oxígeno es más fuerte que el hidrógeno y atrae hacia él más cerca los electrones. No se los roba porque no tiene la fuerza para robárselos, pero sí los tiene más cerquita. ¿Ok? Los tiene más cerquita. Por lo tanto, al haber un diferencial eléctrico, tenemos un enlace polar. ¿Ok? ¿Por qué polar? Porque hay uno más fuerte que el otro. En el flúor, no polar. ¿Por qué? Porque los dos eran iguales. Entonces vamos a tener, a partir de esto, enlaces covalentes polares y enlaces covalentes no polares. Y esto pueden ser simples, dobles o triples, eso no importa. El número que se comparte no tiene que ver nada con ser polar o no polar. Profe, Sí. en ese caso del HO, Ajá. digamos, el H quedaría con los electrones del helio. No, mentira. ¿Sí? Del helio sería, o cómo quedaría ahí. No, no.
Recuerde que es un enlace covalente, entonces no se rompe, Ok. ¿verdad? El hidrógeno está cumpliendo su octeto y pareciéndose al helio, y el oxígeno cumple su octeto y pareciéndose al neón. Pero la pregunta es, ¿a dónde están los electrones? ¿Verdad? Entonces podríamos decir que si fuera en el caso del flúor, los electrones estarían ubicados lo más al centro posible. Digamos que esto es el centro, ¿ah? ¿Ok? Están súper al centro. ¿Por qué? Porque la fuerza de atracción de ambos núcleos es la misma. Pero en el caso del hidrógeno-oxígeno, podríamos decir que los electrones están más cerca del oxígeno. Siguen estando entre el hidrógeno y el oxígeno, pero más cerquita del oxígeno. ¿Por qué? Porque es más fuerte que el hidrógeno. ¿Sí entendiste eso? Sí, es más fuerte por los enlaces que ocupa. Ahorita les explico por qué. De ahorita le pongo nombre a esa fuerza. Pero me interesa más de momento que entiendan si es más fuerte y lo jala. Un ejemplo tal vez no muy, pero digamos que los dos electrones son un par de hijos entre el flúor y el flúor. Y los dos flúor se separaron, se divorciaron. Entonces, lograron un acuerdo en donde 3.5 días a la semana están con un flúor y 3.5 días a la semana están con el otro flúor, los hijos. En cambio, entre el oxígeno y el hidrógeno, como si fuera lo mismo, solo que el oxígeno se va a dejar los hijos 5 días a la semana y el hidrógeno solo 2. Algo así. Siguen siendo hijos de ellos, pero uno los tiene más cerca, más tiempo que el otro. Poniendo un ejemplo ahí que espero que me hayan entendido mejor. Ok. Estoy borrando todo esto. Entonces, ok. Entonces vean, por ejemplo, un caso de hidrógeno-flúor. El hidrógeno es más débil que el flúor. Entonces vean cómo el flúor tiene una coloración más roja. Se utiliza el rojo como para ejemplificar que tiene más concentración de electrones. Y el hidrógeno está más azulito, más frío, porque el flúor le está queriendo, le está alejando de él a sus electrones. Aunque es un enlace covalente, por lo tanto, no se los quita. El concepto, la energía que me refiero se conoce con el nombre de electronegatividad. Entonces, cuando digo que es más fuerte, es porque es más electronegativo. Y cuando digo que es menos fuerte, es porque es menos electronegativo. ¿Qué es la electronegatividad? Es la capacidad de un átomo para atraer los electrones de otro átomo en un enlace químico. Entonces, se forma el enlace covalente. Ahora sí, si no son iguales, hay uno un poquito más fuerte, entonces hacia él atrae los electrones, están más cerca de él. Eso se llama electronegatividad. Tenemos esta tabla, que por supuesto yo se las doy en el examen, donde vienen los valores relativos de electronegatividad. Entonces, como parte de lo que ustedes hicieron resumen del radio atómico, afinidad electrónica, etcétera, etcétera, hay tendencias en la tabla periódica. En el caso de la electronegatividad, la tendencia dice que conforme se hace el átomo más pequeño,
es más electronegativo, por eso sube, se incrementa de abajo hacia arriba. Los elementos que están más arriba son más pequeños que los que están abajo. Pero también dice que conforme aumentamos de izquierda a derecha, aumenta la electronegatividad. Esto es porque incrementa el número de protones en el núcleo. Por lo tanto, ese núcleo se vuelve más positivo y jala más fuerte los electrones. Eso nos da que el elemento más electronegativo de la tabla periódica es el flúor, con un valor de 4. Y el más pequeñito, entre el francio y el cesio, que están a la izquierda abajo, porque son los menos electronegativos. Entonces, si yo formo un enlace químico entre dos elementos y la diferencia de electronegatividad es igual a 0, estoy formando un enlace covalente no polar, porque la diferencia es 0. Si formo un enlace químico entre dos elementos y la diferencia es mayor a 0, pero menor a 2, mayor a 0, menor a 2, estoy formando un enlace covalente polar. Y si formo un enlace químico entre dos elementos y la diferencia es 2 o mayor a 2, estoy generando un enlace iónico. ¿Ok? Aunque no podemos decir que todos los covalentes polares son exactamente igual de covalentes polares o que todos los iónicos son igual de iónicos. ¿En qué sentido? Si yo formo un enlace químico entre un enlace químico covalente polar y la diferencia es muy cercana a 0, a pesar de que es un covalente polar, tiende a tener características no polares. Si tengo un compuesto iónico muy cercano a 2, a pesar de ser iónico, tiende a ser covalente polar, ¿verdad? Entonces, los valores cercanos a los límites hacen que algunos compuestos químicos o algunos enlaces tengan características de dos componentes. Por eso siempre hay que hacer la comparación. ¿Cuál es más polar? ¿Cuál es menos polar? ¿Cuál es más iónico? ¿Cuál es menos iónico? Y tiene que ver con esa diferencia. Porque no todo es un absoluto. No todos los iónicos son igual de iónicos, ni todos los covalentes polares son igual de covalentes polares. Entonces, por ejemplo, aquí, un enlace entre el cesio y el cloro, y tenemos los valores de electronegatividad, pues siempre ponemos el mayor menos el menor, ¿ok? Siempre el mayor menos el menor. Eso me da una diferencia de 2.3, por lo tanto corresponde a un enlace iónico. Otro caso, hidrógeno con azufre, 2.5 menos 2.2, la diferencia 0.4. Como es mayor a 0 y menor a 2, tenemos un enlace covalente polar. Y en casos con la misma electronegatividad, en donde lo más frecuente son átomos del mismo elemento, la diferencia va a ser 0, tenemos un enlace covalente no polar. El libro le menciona covalente,
Yo pensaría que lo más claro es que decirle covalente no polar para evitar confusiones. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? No. Entonces, vamos a dejarlo acá porque lo que corresponde en esta presentación es ya empezar a hacer ejercicios. Entonces, prefiero hacer los ejercicios el día lunes de manera presencial con ustedes, porque al mismo tiempo eso me va a servir para ligarlo con el capítulo 10, que es el que sigue de geometría molecular. ¿Ok? No podemos hacer una buena geometría molecular si no hacemos una buena estructura de Lewis. Entonces yo prefiero que lo hagamos la otra semana, y también porque ocupo que ustedes se enfoquen en el capítulo que vimos anteriormente para que hagan el quiz y les vaya bien el quiz, ¿verdad? Repito, el quiz está habilitado desde hoy hasta el domingo a las 11:59, ¿verdad? Entonces, no lo dejen para última hora porque siempre puede ocurrir algo. ¿Ok? Profe, ese último tema que acabas de decir ya es el último del curso, ¿verdad? El de geometría, sí. El, el, el programa trae termoquímica, creo, pero no nos va a dar tiempo de verlo. Pero entonces, creo que hemos corrido bastante y vamos a seguir corriendo, y llegar hasta ahí me parece suficiente para que en el examen, en el tercer examen parcial, tengamos la materia de geometría molecular, enlace químico, configuración electrónica, números cuánticos y el resumen del capítulo que hicieron sobre generalidades de la tabla periódica, ¿verdad? Lo de radioatómico, lo de carga iónica, lo de afinidad electrónica, etcétera. ¿Ok? Así quedaría el examen para este tercer tipo de materia. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda. No. Entonces, recapitulando algunos anuncios para tal vez los compañeros que han llegado un poquito más tarde, tienen tiempo hasta hoy para entregar el resumen de capítulo, ¿verdad? Ya a partir de hoy se vence el tiempo. El quiz, repito, a partir de hoy hasta el próximo domingo. El próximo lunes nos vemos para continuar con estructuras de Lewis y geometría molecular de una vez, ¿verdad? ¿Qué más? La próxima semana tendríamos que hacer también el quiz número 3, ¿verdad? Porque esta semana el 2, la que sigue el 3 y ya cumplimos con eso. ¿De qué sería el quiz 3? Sobre geometría molecular y estructuras de Lewis, para como cerrar esa temática. ¿Ok? Entonces, las notas del examen están en el campus. El próximo lunes se los entrego personalmente. La clave la coloco después del jueves. ¿Por qué? Porque hay unos compañeros que van a hacer examen de reposición, y por supuesto que no voy a poner la clave antes de que ellos la hagan, ¿verdad? Entonces, el jueves apenas salgan del examen, yo se las subo para que puedan revisar, pues la tengan ahí. Yo sé que lo van a revisar hasta que tengan el examen el lunes, pero para que vayan ahí repasando si es que es necesario. ¿Ok?
Bueno, agradecerles que hayan estado por aquí. Espero que esta semana les saquen mucho provecho. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes a partir de la 1 de la tarde. ¿Ok? Entonces, hasta luego y feliz 25 de julio de lo que queda. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Luego, profe, muchas Hasta gracias. luego. Chao. Sí, profe. Gracias, profe. Hasta Pura luego. vida. Chao, hasta luego.